Buenos días. I apologize for not speaking to you in Spanish this morning. My Spanish, sometimes I can understand it fairly well, but I don't speak it so well. I'm not sure that I speak English much better. However, we have a perfect interpreter this morning, and in Georgia, we always speak very slowly, so I think that she will be able to keep up with us. It's my pleasure to be in Tacuarembó again. This is my third visit since 2007. It's a beautiful country. You've got a lot of very, very good things going on in forestry here, and I'm honored to be here to speak with you today. What I'm going to try to talk about a little bit in two parts. The first is how I see the global economy, and the second part is how does forestry fit in. Forestación encaja en eso, específicamente cómo podría Uruguay, el sector forestal de Uruguay, encajar en la economía global. Así que quiero aclarar una cosa antes. Yo soy un forestador antes, primero y siempre. Soy dueño de bosques, tengo 200 hectáreas forestadas en Estados Unidos y soy un economista en segundo lugar. Así que yo hablo con ustedes como forestador y yo soy dueño de bosques y yo veo la economía desde ese punto de vista, el impacto que tiene la economía en la forestación. Para cualquier pronóstico o persona que quiere hacer pronósticos sobre la economía en el futuro, siempre es bueno dar un número, pero nunca dar una fecha de cuándo se va a llegar a ese número. Una persona que hace buenos pronósticos hace pronósticos muy frecuentemente, porque las cosas cambian tanto. Hasta en Estados Unidos, hace 3 semanas no pensábamos que el ébola fuera un problema, y ahora resulta que tenemos un problema. Entonces, las cosas cambian. Y nuestras perspectivas del escenario forestal y de la economía forestal está ligada con la economía global. Creemos que vamos a tener una recuperación muy lenta y muy dolorosa. Entonces, quisiera mantenerme en términos muy simples porque yo solo entiendo las cosas que se me dicen de manera simple. No me gusta usar muchas fórmulas, muchas gráficas, tiendo a distraerme, a perder la atención cuando hay muchas fórmulas y gráficas, así que quiero ser muy simple. Si usted se imagina que la economía es como un tablero del auto y ustedes están manejando y de repente ven que se prende una luz amarilla, les dice que es tiempo de cambiar el aceite. Bueno, yo creo que la economía global, por lo menos es mi opinión, se puede ilustrar como que la luz amarilla de precaución está encendida. La luz verde no está encendida, la luz roja tampoco. Pero sí estamos en un periodo en el que tenemos muchas incertidumbres. No está tan malo como en el 2008, pero tampoco estamos tan bien como en el 2007 tampoco. Así que la economía global no está tan fuerte como esperábamos que estuviera en el 2014. Hace 6 o 7 años luego de la gran recesión, las tensiones geopolíticas y las preocupaciones por el crecimiento en economías emergentes, pero también hay cosas que están cambiando. Estas economías ahora son desarrolladas. Se piensa que van a seguir enlentecidas en el futuro. En Estados Unidos nos beneficiamos de la baja inflación actual, pero la Unión Europea, por otra parte, está sufriendo justamente por lo mismo. Y las últimas cifras económicas que presenta Alemania, que es el indicador clave de cómo le está yendo a Europa, no eran buenas cifras. La verdad es que las cifras fueron bastante malas. Entonces, algunas de las cosas que aún lideran la tendencia de preocupación a escala global son el cambio de moneda para Uruguay, para Estados Unidos,
cuanto más bajo está el dólar, mejor es para los dueños de los bosques, porque nuestro producto es más barato contra el euro, contra el yuan, es más barato contra el real. Si nuestra moneda, si el dólar americano se fortalece contra nosotros, no importa contra quién, entonces eso no es buena noticia para el dueño de los bosques. Así que si tienen una moneda débil, eso desde el punto de vista económico a largo plazo tal vez no sea bueno para la economía del país, pero si tú sos un exportador como Estados Unidos y como ustedes, entonces eso los ayuda en el mercado global. En Europa, he pasado mucho tiempo en Europa, ya acabo de volver de España el mes pasado, pasé una semana ahí en un tour de deforestación con un Instituto Forestal de Europa. Y los países del PIG, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, en Estados Unidos que decimos un dicho que es un término viejo que usamos, si los pigs están todavía en el comedero, que es la batea, quiere decir que tienen sus patas metidas en el comedero. Los pigs, entonces, aún están con las patas adentro del comedero. Eso significa que ellos no están fuera de las malas noticias, todavía están con problemas. Una de las cosas que ven es que tienen altos rendimientos de los bonos. Si la altura de los problemas de España especialmente y los problemas que pasaron en Grecia en 2010 y 2011, que empezamos a hablar de rendimientos de bonos de 7,5%. En Estados Unidos los bonos pagan 2,5%. Entonces se dan cuenta que hay un gran rendimiento de los bonos y no hay tantos ingresos fiscales para dar soporte que puedan pagar esos bonos cuando esos bonos se vencen y tengan que pagarlos. En Europa lo que yo pude detectar es que hay una clara animosidad entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. La Europa del Norte tienen la economía que está un poquito mejor. Los alemanes, los finlandeses, los suecos, los belgas, los ingleses, británicos, y están un poco mejor y tienen una actitud, por lo menos la gente con la que hablé, que están constantemente, tenemos que ir a salvar a Portugal, Italia, Irlanda y Grecia y tal vez algún otro país, y no están muy contentos con tener que ir a salvarlos todo el tiempo. Y incluso en España ven que las regiones más ricas como Cataluña hablan de que quieren independizarse del resto de España porque nosotros estamos cargados con toda la deuda. Ellos usan nuestra riqueza para salvar al resto del país. Nosotros quisiéramos ser independientes. A Escocia también le pasaba lo mismo. Los votantes de Escocia no pensaron eso, pero los líderes de Escocia sí pensaban eso. El desempleo en la juventud. En algunos de los países del PIG, el empleo para la gente joven, o el desempleo para la gente joven ha sido tan alta como 42%. 42% que están desempleados. Cuando ustedes tienen gente que se graduaron del liceo, de la universidad y tienen menos de 35 años de edad y la mitad de ellos no pueden conseguir trabajo, esa es la receta para problemas económicos y políticos. Desastres económicos y políticos. Y si bien estas cifras están mejorando un poco, todavía son una preocupación muy grande para todos los que nos estamos preocupando por la recuperación de la economía global. Cuando la juventud de esas áreas empiece a volver a conseguir empleo, entonces ellos podrán contribuir en la base de recaudación fiscal y ahí es cuando la economía realmente se va a recuperar en la Europa del Sur. Finalmente, en la Unión Europea, que va hasta Ucrania,
y creo que a los ucranianos les encantaría ser parte de la Unión Europea. No sé si ahora, pero a la Unión Europea le gustaría también incorporar a los ucranianos. Piensen en esa zona geográfica tan amplia y sus bosques están creciendo tal vez a 1 o a 2% por año. Escuché un discurso en Portugal el año pasado de un profesor de Ámsterdam que decía en su descripción de lo que pensaba que estaba pasando en los bosques europeos, dijo que para el 2030 los bosques europeos no van a poder sostenerse, no van a poder sostener la demanda europea. Así que significa que van a tener que obtenerlo de otro lado. Por ejemplo, de Uruguay podría ser donde se surtan de recursos. Así que los BRICS, los países del BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Rusia le puso una tarifa a la madera, a los troncos de 100%. Tú eres finlandés o eres polaco o alemán. Si tú vienes de la República Checa y compras troncos de Rusia, o si tú vienes de China y quieres comprar rolos de Rusia, pagas un impuesto de 100%. Así que el señor Putin entendió que al poner esto, cuando lo implantó hace un tiempo, pensó que su país podía tener más valor agregado, y escuchamos esto en su discurso anterior, si procesaban los troncos al menos hasta un punto en Rusia antes de exportarlo. No les gusta que los rolos se vayan a Finlandia para que sean los finlandeses que lo conviertan en madera procesada y se lo vuelven a vender a los rusos, que es lo que estaba pasando. Entonces, eso limita la capacidad de acudir al recurso maderero de Rusia, que es el mayor del mundo. En Brasil hubo una historia muy exitosa de deforestación por 15 o 20 años, pero nuestra pregunta es si Brasil está llegando a su máximo, si ellos han llegado al máximo de su potencial de crecimiento en cuanto a la capacidad que tienen para producir bosques, si tienen tierra para más bosques, si están compitiendo con la industria agrícola por la tierra, y no sabemos si están enfrentando algunos de los problemas que en otros estados están produciendo, que han llegado a la máxima capacidad de exportación del mundo. Son algunas de las cosas que estamos escuchando. No estoy seguro si el crecimiento en Brasil ha llegado a su máximo todavía. Llámenlo como quieran, pero es una preocupación que ya existe. En India es un país muy grande, nuevo. Su nuevo primer ministro, su partido está en control completo de ese país, y él quiere que empiecen a hacer crecer su economía. Sus recursos forestales no son muy buenos, quiere decir que van a tener que obtenerlos de algún lugar, y podría ser Uruguay quien los provea. Así que tiene una demanda urgente ahí. Y finalmente, lo que yo llamo el síndrome de China. Ese fue el nombre de una película en los 70s, tal vez escucharon esta película, en la cual había una especie de derretimiento nuclear de un reactor nuclear en Estados Unidos en la película, y la teoría era que ese derretimiento se derretía desde Estados Unidos y llegaba a la China. Entonces el síndrome de China es de lo que quiero hablar, porque hablamos mucho de la economía china, de cuán bien está la economía de China, pero hay algunas cosas que preocupan también ahí. En Canadá tenemos un recurso forestal tremendo en nuestro vecino, al norte, desde la costa atlántica al Pacífico. Ellos tienen algunos problemas. El primero de ellos es el insecto. Los insectos han destruido gran cantidad de sus bosques que en el noroeste Pacífico, en Columbia Británica y en Alberta. Además, en agosto la Suprema Corte canadiense definió que las primeras naciones, lo que llamamos las primeras naciones, si
si no tenían ningún tratado entre el gobierno canadiense y esas primeras naciones, entonces las primeras naciones tendrían derecho exclusivo a su tierra y solo ellos podrían determinar lo que se hiciera en esa tierra. Entonces, si hay un depósito que tiene una concesión de corte en la tierra de primeras naciones y no hay tratado, entonces las primeras naciones pueden decir, así nomás, se terminó el tratado, tenemos que renegociar. Entonces, también Luni empezó a atacar el dólar hace unos años, durante la gran crisis. Luni creció en un valor mucho mayor al dólar. Así que, hablemos de las cosas buenas que escuchamos en la economía china. Una de estas cosas buenas es que están teniendo actualmente más de 14 millones de construcciones de casas iniciándose por año. En Estados Unidos, nosotros tomaríamos un feriado nacional si tuviéramos la mitad de eso. Nosotros tenemos menos de 1 millón en los buenos tiempos, 2 millones por año en los buenos tiempos. Así que el hecho de que los chinos estén construyendo, aunque construyan casi todo con ladrillo y con concreto, igual necesitan madera para todas esas construcciones, para los andamios y para otras cosas que requieren para la industria de la construcción. Aunque lo tiren el andamio después y pongan ladrillos y concreto, y con tantas casas seguramente van a haber muebles, seguramente van a haber puertas de madera, y tal vez hayan casas de madera que ahora están apareciendo en China también. Así que eso es una cosa buena. La demanda se espera que continúe siendo buena por al menos 10 años, hasta el 2024, el 2025, 2023. En ese marco de tiempo pensamos que recién ahí la demanda se va a enlentecer y que se predice que ahí sí va a enlentecer. Y desde el punto de vista de los recursos forestales, tienen muy poca oferta doméstica. Por eso China va a ser un gran importador de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, de Indonesia, de Australia, Nueva Zelanda y hasta de esta parte del mundo. Los chinos están importando también. Estas son algunas de las cosas que no están andando bien en la economía china. Y esto es de un artículo de Wall Street Journal de julio. Ahí está la fecha. Hay decenas de millones de metros cuadrados, no lo he traducido, pero son muchísimos apartamentos vacíos que han construido apartamentos y nadie ha ido a vivir. Nadie va a alquilarlos. Hay ciudades fantasmas que se han construido, enormes, con todo, con escuelas, hospitales, apartamentos, parques, edificios de oficinas, pero nadie está viviendo ahí. Hay cientos de miles de millones de dólares de capacidad industrial que no se usa. Todo financiado con préstamos, lo cual quiere decir que en algún momento alguien va a tener que pagar la cuenta. El shadow banking, la banca sombra no autorizada, se considera actualmente que es el 80% de los préstamos que se han hecho en la economía china, es el equivalente del 80% del PBI de China. Entonces esas son instituciones financieras que no son bancos, no son compañías de seguros, son personas que operan no en negro, pero no como instituciones financieras reglamentadas. Ese es un problema para los chinos y va a ser un problema para nosotros, que nuestro más importante socio comercial tenga este tipo de problema de préstamos y en algún día alguien va a tener que venir a pagarlo, a esa deuda.
o va a haber que reestructurarla completamente como hizo Grecia, con mucho dolor seguramente. El crecimiento anual económico de China podría bajar de 7,5 a 6%. Eso es 1,5%, pero cuando se está hablando de una economía tan grande como es la China, entonces ese es un gran cambio. Entonces, una de las cosas que les dije que me quería mantenerlo simple, pero una de las cosas que yo miro para tratar de tener una idea de cómo le va a la economía mundial es el Baltic Dry, el índice Baltic Dry, que es un índice de la industria naviera mundial, qué es lo que está pasando en la transferencia de productos por barco. Ha bajado 35% de donde estaba el año pasado. Está en el punto más bajo en 18 meses. Tiene un problema de subutilización de la capacidad que se continúa desde la crisis desde el 2008 y también indica que hay menor demanda para las commodities en China. Y este es un gráfico de ese índice Baltic Dry. Y la línea azul es la que quieren mirar, es la que ha bajado dramáticamente. Es un indicador muy simple que yo uso sobre cuál es el estado de la economía mundial. Si eso sube va a ser bueno y si baja va a ser malo. Voy a volver para adelante y para atrás y les voy a mostrar dos dibujos. Estas son las regiones forestadas en el mundo. Y ustedes pueden ver dónde está Uruguay, Brasil, Argentina y ven que las otras áreas del mundo que están bien forestadas. Pero presten atención a eso. Y estos son los mercados. Si hay luz, hay una economía desarrollada. Si hay luz, las personas van a comprar productos forestales. Así que volvamos. Esos son las regiones productivas y estos son los mercados. Ahí es donde están. ¿De acuerdo? Entonces, buenas noticias para Uruguay. Ustedes están encendidos. Si les muestro si les pudiéramos indicar exactamente, verían en Corea del Sur. No se puede ver Corea del Norte. Está completamente oscura. Entonces, estas son las plantaciones que van con mayor crecimiento por país. Se ve China, que está a la extrema izquierda de ustedes, y seguida por Estados Unidos, Brasil, y pueden ver los demás países. Entonces, estos son las áreas que se han plantado, y estos son metros cúbicos por hectárea, el volumen. Esto es la producción de rolos por país importante, productor importante. Lo verde claro es el 2007, un año antes de la recesión, y el azul es 2012, después de la recesión. Y ustedes pueden ver que la mayoría de los países han bajado. Brasil va en contra de la tendencia, de hecho están con China, que creció también, y Nueva Zelanda, que también creció un poquito, pero cuando se habla de Nueva Zelanda es una pequeña economía. Entonces, si se tiene un gran porcentaje de aumento, igual no es importante. Esta es la producción de madera para aserradero en metros cúbicos. De nuevo, la barra verde es el 2007, el 2012 es la azul, y ustedes ven la caída de la producción en Estados Unidos, Rusia, Canadá, y ha subido un poquito en Brasil y un poco en China. Y el resto ha caído igual que Estados Unidos. En Estados Unidos, en el sur, tenemos datos sobre los precios de la madera desde 1880, y lo que les voy a mostrar acá en este cuadro
es los precios de madera dura y pulpa desde 1960 hasta ahora. Y también en azul los precios de pulpa, de madera para pulpa en el mismo periodo. Y estos están en dólares, por supuesto, de Estados Unidos. Y podemos ver que las dos productos han aumentado en valor. Así que nuevamente estamos hablando del valor agregado. No es tan importante cuánto volumen se tiene, sino cuál es el valor que se está obteniendo por ese volumen. Esta es una comparación entre la pulpa de pino de Brasil comparado con el de sur de Estados Unidos. Brasil está en rojo y el sur de Estados Unidos está en azul. Y eso viene desde el 2000 hasta ahora. Y se puede ver las diferencias en precio, el aumento. Con el mismo tipo de producto en pino como se tiene aquí en Uruguay, medido en la misma moneda, en el mismo volumen, y lo que ha sucedido con esos precios en ese tiempo. Aquí se ve la madera para aserradero de pino en Estados Unidos desde los 80 hasta el 2012. La punteada está ajustada por inflación, lo cual quiere decir que nuestros precios son precios nominales, han estado en un proceso de deflación desde incluso antes del 2008 y nos ha mejorado, por supuesto. La apreciación de precio, de hecho, ha empezado a subir desde el 2013 en lugar de Uruguay. Bueno, hay buenos indicadores para el aumento de la demanda de madera para aserradero. La pulpa está teniendo problemas. La industria del papel en todo el mundo y de pulpa está teniendo cambios en este momento. La demanda de papel para impresión y escritura se ha bajado. Y si ustedes están en el negocio de los diarios y los periódicos, están en problemas porque está bajando el uso de papel para ese tipo. Si ustedes están tratando de usar esto para las noticias, ya no necesitamos tanto los diarios. Eso es malo para una persona mayor como yo, porque yo estoy acostumbrado a leer los diarios. No soy bueno para leer esto sin mis lentes, pero para los que son jóvenes y que saben de tecnología, esa es la tendencia que va a continuar sucediendo. Las fibras para performance, la pulpa para mercado, áreas de sanitario, de papel tisú, la economía está subiendo de esta manera. Esta es la situación, los mercados en los cuales ustedes van a querer estar. En Estados Unidos estamos aprovechando completamente la decisión europea de dejar de usar carbón y empezar a usar pellets. Nosotros producimos muchos pellets para combustible y no los usamos, se los vendemos a los europeos, y Uruguay probablemente podría hacer lo mismo. Obviamente Estados Unidos está más cerca de Europa que Uruguay, pero leí un informe esta mañana que dice que la demanda europea para el 2020 se va a duplicar del nivel actual. Va a llegar a 15 millones de toneladas. Y eso es algo en lo cual Uruguay puede participar. Finalmente les voy a dejar esta información. Es una conferencia que vamos a tener en febrero en Estados Unidos. Esto no precisa la traducción. Le pedí a uno de mis estudiantes que lo escribiera. Y él prometió que estaba bien en español así. Lo importante es que nuestras economías, la economía de Estados Unidos y la de Uruguay, son parecidas cuando se habla de forestación, porque estamos hablando de propiedad privada. En Estados Unidos, en el sur, podemos tener un 2% de tierras gubernamentales y nadie las usan, las corta, se quedan ahí. La mayoría son pequeños granjeros como yo o grupos mayores como Weyerhaeuser. Así que el 90% de todos los bosques en el sur de Estados Unidos son propiedad privada de
forestadores pequeños o empresas mayores o inversores. Entonces, lo que sucede realmente depende de nosotros. Es que operamos en el mercado libre, nosotros somos los dueños y podemos tomar las decisiones sobre cómo utilizar mejor nuestros terrenos forestados. Y creo que he terminado mi tiempo. No estoy seguro de que si va a haber preguntas ahora o después quizá, pero voy a estar acá todo el día, así que muchas gracias. Muchas gracias a Bob. Y bueno, ella se está poniendo los auriculares. Bueno, están llegando algunas preguntas, vamos a leerlas y compartirlas. ¿Qué espacio o nicho puede jugar o tener Uruguay en madera cerrada y procesamientos similares, diría yo? ¿Y dónde debe estar hoy la apuesta, la escala o la especificidad? Well, I think Creo que la respuesta de la primera pregunta es que si se tiene productos de especialidad que nadie más puede hacer, entonces ese es un buen mercado en el cual trabajar. Recuerdo en el 2012, Roberto y yo fuimos a un aserradero de eucaliptus, que era uno de los más limpios que he visto en mis 45 años en forestación. Y los productos que estaban fabricando, en mi opinión, eran los mejores. La mejor madera cerrada que he visto. Hermosos productos. Están muy lejos del área de exportación acá en Tacuarembó, pero sé que lo pueden hacer porque yo lo vi. Es de lo mejor que he visto y mejor que lo que he visto en Estados Unidos y mejor que lo que he visto en Europa. Con respecto a concentrarse en sacar los troncos por la puerta rápidamente o realmente trabajar los rolos, depende del mercado. Y el mercado va a dirigir lo que ustedes hagan en forestación. Ustedes tienen un cliente que quiere solamente rolos o solo quiere chips o quiere estas tablas, madera aserrada de eucaliptus hermosa. Si eso es lo que quieren, eso es lo que ustedes tienen que producir. Esas personas parecen realmente haber entendido y logrado un nicho, sabían lo que estaban haciendo y podían aprovechar el mercado muy bien. The second question is, does pine in this region have an opportunity in pulp and or biomass? Does pine in this region have an opportunity in pulp and or biomass? Yes. Does pine tree in this region have an opportunity in pulp and or biomass? Una de las áreas que se podría aprovechar. Y entiendo en el viaje de ayer que había algunos proyectos que investigaban actualmente el uso de pellets de pino para enviarlos a Europa. Para los dueños de terrenos en Estados Unidos, solo les puedo hablar de mi perspectiva como forestador. Nuestros precios de madera para pulpa antes de que los alemanes construyeran su planta de pellets era $9 por tonelada. Ahora son $19 por tonelada. Entonces, quizá no sea el resultado directo del hecho de que los alemanes vinieron a construir una planta. Ha habido varios factores que han subido los precios, pero fue inmediato. En cuanto esa planta empezó a funcionar y empezaron a comprar madera, hubo un aumento de $2 o $3 para los forestadores por tonelada, inmediato. Así que hace una gran diferencia si ustedes pueden meterse en ese mercado específico. Y los europeos han resuelto todos los aspectos ambientales que tiene el Parlamento de la Unión Europea les dijeron, nosotros no queremos que usemos carbón ni nuclear, dijeron las empresas energéticas
de Europa. Entonces decidieron para resolver ese tipo de problemas. Eso es algo que ustedes pueden tomar en consideración. Yo sé que las 2 plantas de celulosa nuevas usan eucaliptus en Uruguay. Casi todas nuestras plantas son una mezcla de pino y madera dura. No tenemos eucaliptus. En nuestros árboles, todos los que usamos son árboles nativos. Algunos aserraderos son solo para... Algunas plantas usan solamente madera dura y otros solo pino, pero la mayoría usa una mezcla. Espero haber contestado la pregunta. La siguiente pregunta, ¿qué recomendación le haría a un potencial inversor mediano local si se interesara en el rubro maderero? Yep, I got it. Okay, so, Para cualquier inversor, y hablamos de esto en la conferencia, pero siempre he dicho, si usted no es un granjero o no es un forestador y entra en este negocio, tiene que entender que la forestación y la agricultura, por supuesto, no son inversiones para los inversores que no saben mucho, ingenuos. Si ustedes piensan, ay, acá voy a hacer $1 millón por mes, si ustedes no entienden lo fundamental del negocio, los fundamentos, que los árboles demoran mucho tiempo en crecer, no se va a devolver la inversión de una manera inmediata. Si ustedes piensan que esta es una solución para volverse rico rápidamente, no lo es. Hay cosas a largo plazo que considerar. Se lleva tiempo recuperar la inversión. Pueden pasar muchas cosas en el medio: incendios, insectos, daño por viento, heladas, pero puede ser más seguro que el mercado de acciones, especialmente en Estados Unidos. El mercado de acciones puede bajar y subir muchísimo en unos pocos años, y ha estado bajando últimamente, así que hay gente que está nerviosa en Nueva York en este momento. Cualquier inversión que sea en la tierra, en mi opinión, siempre es una buena inversión. La gente va a tener que comer y va a necesitar productos de la forestación. Tenemos que 7.5 mil millones de personas en el mundo. Dentro de unos años va a haber 9 mil millones para el 2020 o quizá antes. Una inversión en agricultura o en forestación en Uruguay. Aunque uno sea un inversor pequeño, solo hay que asegurarse de tener buenos asesores, asegurarse de saber lo que está haciendo y que tengan un mercado para los productos. Y yo creo que ese sería mi consejo. Pero tengan cuidado, nuestro negocio es complejo y depende de muchísimas cosas. Agregarle una pregunta. De la celulosa y de los tableros en el mercado en el próximo año o en los próximos 2 años. Para los productos específicos que hablo de imprenta, yo no creo que los diarios vayan a desaparecer, pero los diarios ya no van a tener la escala, ya no la tienen, y en 5 años la gente como yo se va muriendo y los diarios caen. Pero otros productos de pulpa que yo consideraría, así como la madera no procesada, cuando ustedes ven el mercado de casas de Estados Unidos que se recupera, ahí es cuando van a ver que se mejoren los precios globalmente. En la madera cerrada, en el mercado de maderas cerradas. He leído un informe de mañana que dice que la europea del este va a embarcar barcos a Estados Unidos con pino en el 2015. No hemos visto los europeos que nos embarquen madera desde antes de la Gran Recesión, así que eso me está diciendo que si ellos piensan que va a haber precio acá, va a haber seguramente precio de Estados Unidos. Así que a largo plazo creo nuevamente que
en ambas industrias son estables y van a haber jugadores que caigan porque son ineficientes. Sus plantas son viejas, no son competitivas. Estados Unidos ya aprendió esa lección.